Escotomas tengo yo de bajar al inframundo. Bueno, Rocío Benavente es periodista científica, vicepresidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, coordinadora de Maldita Ciencia, donde se desmienten bulos y se aclaran dudas, algunas eternas y recalcitrantes relacionadas con el papel que la ciencia tiene en la toma de decisiones cotidianas. Por esto han ganado varios premios de periodismo y comunicación científica, especialmente durante la pandemia, un momento en el que distinguir los mensajes basados en el conocimiento y la evidencia científica de los que no lo estaban ha sido más importante que nunca. En nuestra cultura están muy arraigadas determinadas ideas sobre diferencias innatas entre hombres y mujeres que hacen de nosotras personas especialmente predispuestas al amor y lo amoroso. La empatía, los cuidados, el cariño, ya lo hemos visto, ¿no? Pero cuando se buscan esas diferencias entre niños y niñas recién nacidos, ¿dónde están que yo las vea?, dice Rocío, ¿no? No están por ninguna parte, son un bulo. Hay más diferencias entre individuos que por sexo, pero ojo, porque el dividirnos entre venusianas y marcianos podría ser en cierto modo una profecía autocumplida. Rocío Benavente, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. ¿En serio? Bueno, buenas tardes. A ver cómo superamos esto que ha ido antes que yo. ¿Os suena este libro? Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. No sé vosotros, pero cuando yo era pequeña, no joven, que joven soy ahora, este libro estaba en mi casa, en casa de mis padres, y había muchos en casas de personas conocidas. Fue todo un bestseller. Este libro lo escribió un psicólogo de Texas. Es este señor, se llama John Gray. Un tío muy listo, que tenía el propósito de ayudar a las parejas heterosexuales. Lo siento por las parejas homosexuales o de cualquier otro tipo en la sala, nadie os ha hecho mucho caso nunca, a entenderse mejor. Y el punto de partida de John Gray era que los hombres y las mujeres son diferentes. Son muy diferentes. Son tan distintos que podríamos decir que vienen de planetas diferentes. Ellos vienen de Marte y ellas de Venus. Que eligiese estos planetas no es casual. Que hombres y mujeres tienen distintas capacidades, distintos intereses, distintas formas de ser, está muy arraigado y eso se ha visto desde la mitología, ¿no? Este es Marte. Un tío duro. Marte era el dios de la fuerza, de la violencia, de la virilidad, era el patrono de los guerreros romanos, era el dios de la sexualidad también, era un tío duro, un machote, de estos que solo lloran con el anuncio de Campo Frío y no necesitan pedir instrucciones a nadie para llegar a ningún sitio porque nunca se pierde. Y esta es Venus. Bueno, está ahí rodeada de su corte, ¿no? Venus era la diosa de la belleza, del amor, también de la sexualidad. Al fornicio le daban todos, por lo visto. Es una rompecorazones, fue la causante última de la guerra de Troya, pero también es una mamá. Es la mamá de Cupido, es también una diosa muy entregada a la maternidad, bueno, de las que leen blogs de crianza y hacen los disfraces de carnaval a mano. Una madre estupenda. De esas que hablaba Raquel esta mañana, que sería imposible que cometiesen un crimen, ¿no? Bueno, como os decía, que los hombres y las mujeres vienen de planetas diferentes y juntos aportan todas las cualidades necesarias para una unión perfecta, que son las parejas heterosexuales, por lo visto. Bueno, pues esto, como os digo, es una cosa que está muy arraigada, primero en la mitología, después las grandes religiones monoteístas y, por supuesto, también la ciencia, ¿no? Llegó un momento en el que hicieron suya esta teoría. Son verdades inmutables, son verdades eternas, como que en invierno hace frío, en verano hace calor y en Madrid no te encuentras con tu ex.
Un chiste madrileño céntrico, es que no lo podemos evitar. Bueno, como os decía, la ciencia encontró algunas formas de apoyar o sostener esta supuesta verdad inmutable. Al principio se dedicó básicamente a medir el tamaño del cerebro. O de alguna de sus partes, podía ser, ¿no? Según esto, bueno, pues quedaba más que claro que los hombres eran bueno, pues seres racionales, más inteligentes, más preparados para salir al mundo, competir, construir y estar ahí fuera, expuestos a la violencia y a los elementos, mientras que las mujeres eran, bueno, pues seres más emocionales, más sentimentales, más empáticos, más preparadas para el amor, para los cuidados y para quedarse en casa, ¿no? Esto que ahora nos puede parecer, en fin, un razonamiento un poco absurdo, se utilizó durante muchísimo tiempo para justificar, por ejemplo, que los hombres blancos eran más inteligentes que los negros y, por lo tanto, la esclavitud, bueno, pues tenía cierta justificación, o que las mujeres blancas eran más evolucionadas y las negras más primitivas y, por lo tanto, esas violaciones pues, no eran tan graves, ¿no? La ciencia, siempre bien. Pero que no se diga que no superamos nuestros problemas despacito, que diría Luis Fonsi, y entonces se fueron afinando las formas de medir este tipo de ideas, pero seguir justificándolas, ¿no? Una de mis favoritas es un experimento que trató de medir si los recién nacidos niños si las recién nacidas niñas, mostraban más empatía que los recién nacidos niños. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, pues con una muestra de 102 bebés que tenían 36 horas de vida, se les expuso a 2 estímulos visuales. Uno es una cara, la que estáis viendo aquí, el otro es un objeto móvil, no sé muy bien cómo llamar a esto, una mancha con ojos, y concluyeron que las niñas mantenían el interés en el objeto, en la cara, durante unos cuantos segundos más, y eso significaba bueno, pues que tenían más empatía, ¿no? Desde que nacían. ¿Qué diréis? Joder, el experimento, ¿no? Fino, finísimo. No sé, este experimento yo he pensado mucho en él, creo que tiene algunos fallos. ¿Por dónde empezar? ¿No? Bueno, primero es una muestra muy pequeña, 102 bebés, en fin, son poquitos para empezar. Mantener el interés de unos pocos segundos más sobre una cara o no parece una forma poco difícil de definir la empatía, pero sobre todo, en fin, un recién nacido de 36 horas es básicamente una croqueta con ojos. Algunos con mucho flow, como la mía, pero no deja de ser una croqueta con ojos. El problema es que cuando estas ideas bueno, pues arraigan, ¿no? Y además están relacionadas con cosas que encajan con la forma que tenemos de ver el mundo o con la forma que tiene de ver el mundo, digamos, el grupo dominante, en este caso, pues, los hombres heterosexuales, son muy difíciles de arrancar, ¿no? Son ideas muy difíciles de hacer desaparecer. Si además están basadas en lo que parece evidencias científicas, pues no hay quien las termine de arrancar, ¿no? Y que se lo digan a algunos partidos políticos que hacen bandera de ellos y la repiten una y otra vez, dificultando esa desaparición de estas ideas, ¿no? Pero bueno, los métodos para seguir midiendo estas supuestas diferencias pues siguen avanzando y entonces empiezan a aparecer algunas técnicas de neuroimagen como los escáneres y similares que permiten por primera vez ver el cerebro funcionando. Esto da para hacer estos mapas espectaculares, parecen sacados de Matrix, son una cosa guapísima, la verdad, para mirarlos un buen rato. Y ahí pues, podemos ver el cerebro funcionando, incluso algunas de sus partes que parecen bueno, pues, que se activan y se desactivan según lo que vamos haciendo, ¿no? Y demás. Incluso podemos ver casi, o alguien asegura poder interpretar directamente cualidades, ¿no? de las personas, ¿no? Pues yo soy la competitividad y soy el mejor, o no, pues yo soy las habilidades espaciales y mira lo bien que aparco, o soy el multitasking, dame crianza y teletrabajo que puedo con todo a la vez, nada puede conmigo. No sé si me entendéis a qué sexo se le dio a cada una en cada momento, pero la verdad que nos ha venido muy bien también este año, estamos todos muy bien de la cabeza. ¿Es esta una forma, no sé, acertada, afinada de medir
bueno, pues qué género, qué sexo tiene cada una de estas habilidades y cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, pues Gina Ripon y yo pensamos que no. Dejadme que os presente a Gina Ripon. Esto es que pensé que se me iba a olvidar y no quería que se me olvidara. Gina Ripon es catedrática de Neuroimagen Cognitiva del Aston Brain Center de la Universidad de Aston en Birmingham. Es esta mujer británica, brillante, adorable, que en febrero de 2020, justo cuando el coronavirus venía hacia acá, pero todavía no sabíamos lo que iba a pasar, y quiero mandarle desde aquí un beso a la Rocío de febrero de 2020. Agárrate, porque vienen curvas. Sacó en España su libro que se llama El género y nuestros cerebros, en el que explica un poco todo esto de lo que yo os he estado hablando, mucho mejor que yo, es verdad que sin chistes de Ayuso y sin una foto de mi hija, lo cual hace que pierda un poco de gracia, pero el libro sigue estando bastante bien. Y en él, Gina Ripon explica lo que para ella es más interesante de ver cuando miramos el cerebro funcionando. Gina Ripon dice que todos esos mapas del cerebro brillando no son divulgativamente demasiado interesantes. Ella, de hecho, lo llama esto neurobasura. Es una cosa muy, muy espectacular, ha salido mucho en la prensa y se ha utilizado para justificar estas supuestas diferencias sexuales en el cerebro, pero ella explica que el cerebro es mucho más interesante que eso. Nuestro cerebro cambia y evoluciona según la vida que vamos viviendo, según las tareas que tenemos que hacer, según la vida con la que nos vamos encontrando, ¿no? Seguro que Conchi podría explicar esto mucho, mucho mejor que yo. El caso es que dice Gina Ripon que ahí es donde están las diferencias sexuales, porque esto no va de que no haya diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Sí que las hay, pero no son las que pensamos. Y desde luego no están ahí por lo que creemos. No vienen de nuestros cromosomas, no tienen que ver con algo inmutable que ya está ahí cuando nacemos. No están a las 36 horas de nacer. Las diferencias en nuestros cerebros se deben a que hombres y mujeres viven vidas diferentes desde que nacen. No venimos de planetas distintos, mandamos allí a los niños y las niñas según nacen y eso hace que al final efectivamente sus cerebros sean diferentes. Hemos hablado antes de las habilidades espaciales y hemos hablado antes del multitasking. Probablemente esto sea algo que también ya los romanos asignaban a Marte o a Venus. Ya hemos dicho que Venus era la que hacía los disfraces y la que leía blogs de crianza, probablemente también era la que le hacía la comida a Cupido mientras estaba pasando el polvo, y probablemente Marte pues, era de los que encajaba el equipaje en el maletero del carruaje como si fuera un Tetris. Son cosas que asignamos muy fuerte a uno de los sexos y muy flojo normalmente al otro, ¿no? Y se lo decimos desde que nacen. Desde que nacen, por los juguetes que les regalamos a los niños, las actividades a las que les apuntamos, las cosas que hacemos con ellos, incluso las series de televisión o los anuncios que se les dedican, ¿no? Y aquí quiero hacer un inciso porque siempre aparece alguien que le regaló a su sobrina un Scalestric. O a su sobrino un carrito de bebés, porque es que al niño le gustan las muñecas. Bueno, quiero darle un pin a ese tío estupendo que le regaló a su sobrino el juguete que le iba a gustar. Muy bien, es una cosa que te da el premio al tío o la tía del año, pero como todos sabéis, pues no es lo normal, ¿no? Cualquiera que haya pasado un rato viendo dibujos y ha visto anuncios de juguetes o que se ha pasado por la sección de juguetes de cualquier tienda o centro comercial habrá visto que los juguetes para niños y niñas están clarísimamente diferenciados, ¿no? Esto es un mensaje muy potente que les damos a los niños desde que nacen, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso acaba convirtiéndonos efectivamente en marcianos y venusianas. No tanto o solamente porque les digamos que a ellas se les dan bien los cuidados y a ellos se les da bien pelear. Es que directamente les decimos que son diferentes desde que nacen y al final acaban siendo diferentes. Eso es lo que nos dice Gina Ripon en su libro, ¿no? De ahí esa profecía autocumplida, esa idea de que los hombres y las mujeres son radicalmente diferentes desde que nacen y por eso cuando ya pues están casados necesitan el libro de John Gray para entenderse, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es lo que llamamos los estereotipos.
Los estereotipos de los que ha hablado antes Elena tienen una utilidad, explica Gina Rippon en su libro. Los estereotipos son unos atajos que tiene nuestro cerebro para procesar de una forma más eficiente la avalancha de información que nos trae el mundo en cada momento. También Conchi Lillo habla mucho de esto siempre, ¿no? Los atajos que utiliza nuestro cerebro para completar la información que no tiene y sacarle el máximo partido a la que sí que tiene, ¿no? Es decir, que los estereotipos son algo no bueno, pero sí que útil. ¿Qué pasa? Que a la vez son una trampa. Porque los estereotipos nos dicen lo que podemos esperar de las cosas que nos rodean, las personas que tenemos alrededor, incluso de nosotros mismos, ¿no? Quiénes somos, qué cosas hacemos, qué cosas nos gustan, qué cosas se nos dan bien, ¿no? Y eso a la vez nos está encasillando, nos encajona en un hueco o en otro, ¿no? Pues en el caso de los hombres y las mujeres nos dice que ellos son guerreros, que ellos son fuertes y que ellos no piden indicaciones cuando se pierden, y que las mujeres pues son amorosas, son bellas, son tiernas, femeninas, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que queda fuera, ¿no?, de esos estereotipos? Esas cosas que de pronto se nos hacen lejanas o no se nos permiten o no se nos ponen al alcance simplemente porque no encajan en esos estereotipos, ¿no? ¿Qué pasa con el amor? Por ejemplo, en este caso, estos estereotipos nos dicen que el amor pertenece al reino de uno de los dos sexos y no al otro. Que un sentimiento que implica reconocer a otra persona o a nosotros mismos, qué importante es el amor propio, ¿no? Reconocer a otra persona, tenerla en cuenta para nuestras decisiones, cuidarla, como hablaba Gaby hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa con ese sentimiento que es lo que mueve al mundo y de esta burra no me bajáis? Solamente pertenece a uno de los dos géneros, que solamente uno de los dos sexos puede amar o tener el amor en su vida como una fuerza importante porque no es propio del otro, ¿no? Bueno, yo creo que eso nos limita, nos aleja, nos separa y, sobre todo, hace daño a todo el mundo, ¿no? No solamente a las mujeres a las que se considera más delicadas, más tiernas, más emocionales, sino también, como decía Elena, a todos los hombres a los que se les niega o se les aleja esta posibilidad, ¿no? En fin, que yo quiero recomendaros el libro de Gina Rippon, que está muy bien, aunque no tenga fotos de Manuela, y también quiero deciros que, bueno, que si alguna vez os encontráis con esta teoría de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, os acordéis que en realidad nosotros vivimos en la Tierra, que nuestro cerebro es lo que nosotros le pidamos que sea y que le pidamos pues más posibilidades para ser, para existir y para amar.